Bienvenidos a su miniserie Dios y tú. Yo soy su anfitrión Daniel de León y su pastor José. Pastor, en sus pasados 2 sermones, usted ha tratado con nuestra iglesia el tema de la iniquidad y han surgido unas preguntas muy importantes. ¿Cuál es la diferencia entre la iniquidad y el pecado? ¿Qué podemos hacer para controlar la fuerza que ejerce la iniquidad en nuestras vidas? Bien, Daniel, interesante pregunta, y una de las cosas que me motivó y creo que el Señor puso en nuestro corazón el tratar este tema es la condición espiritual de las personas en las congregaciones. No solamente los que ya están en las iglesias, sino aquellas personas que se acercan semanalmente como visita o que vienen a compartir con nosotros la palabra de Dios. Mirando la situación, no tan solamente espiritual, emocional, la condición de los matrimonios, mirar por qué las personas realmente no pueden ser libres, por qué hay tanto problema en cuanto a la adoración a Dios, a la alabanza, a la libertad para orar, la libertad para leer la palabra. Dios me motivó a comenzar esta serie que trata con problemas absolutos del corazón. Y quisimos iniciar hablando de la iniquidad porque el Espíritu Santo trajo eso a nuestra mente. Primeramente debemos de aclarar, debemos de establecer que el principio bíblico de la iniquidad, de la forma como la Biblia lo expone, tenemos que hacer diferencia porque confundimos comúnmente la iniquidad con el pecado. Si miramos el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 6, Moisés dice: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Claramente, no solamente en este versículo, en otros versos podemos ver cómo Dios hace la diferencia entre lo que es pecado, entre lo que es rebelión y lo que es la iniquidad. Si pudiéramos hacer una comparación, diríamos que el pecado es el fruto y la iniquidad es el árbol. Pudiéramos decir que el pecado es la consecuencia o el efecto y la iniquidad es la causa. La palabra iniquidad en su sentido literal y en el hebreo antiguo, la palabra iniquidad quiere decir algo que está torcido, algo que está desviado. También otra consonancia de la palabra iniquidad es la palabra maldad o todo el origen de lo malo. En otra palabra, iniquidad en el corazón del hombre es todo lo que se tuerce, es todo lo que va en contra, es todo lo que se rebela contra Dios y sus leyes en el corazón del hombre. De tal manera podemos decir que la iniquidad es como si fuera la matriz que engendra el pecado, es la semilla, es la simiente del enemigo, la cual nosotros heredamos de nuestro padre Adán y que todos traemos y que todos nacemos con ella. Debemos de recordar que cuando hablamos de la carne en la Biblia no se está refiriendo a piel ni a tendones, ni se está refiriendo a nervios, sino que la palabra carne en la Biblia es esa herencia pecaminosa, esa concupiscencia caída que nosotros heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Entonces, la iniquidad es un mal que debemos de enfrentar. ¿Por qué? Porque la iniquidad produce y trae consecuencias aún el pecado no se haya consumado. Cuando nosotros constantemente estamos pecando, frecuentemente lo hacemos, recurrentemente, con conocimiento, eso alimenta la iniquidad y eso va formando capas de pecados en el corazón del hombre, lo cual va formando como una gran concha y hace que el hombre se vuelva insensible y que el hombre no sienta carga ni dolor en su conciencia por causa del pecado. Podemos decir que la iniquidad es todo lo torcido en mi vida, en pensamiento, en palabras, en acciones, en intenciones, en prácticas, en anhelos, en sueños, en deseos, en propósitos, en condiciones. Todo lo que en mi vida se tuerza delante de Dios es producto de la iniquidad. La primera vez que encontramos en la palabra de Dios cómo nace la iniquidad, de dónde viene, cómo comienza, de dónde nace, si es una semilla, si es una simiente que tenemos dentro de nosotros, de dónde viene, cómo nació. Bueno, la palabra de Dios es clara. Libro de Ezequiel capítulo 28, verso 16. La palabra dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé
de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Claramente aquí la Biblia está hablando acerca de Lucifer, de Luzbel, que luego viene a ser Satanás o el diablo como lo conocemos. En el corazón de Lucifer nace la iniquidad, se tuerce la hermosura y de la administración de la cual él formaba parte hizo que en su corazón se torciera y naciera este sentimiento, esta rebeldía contra Dios. Cuando hablamos de rebeldía, hablamos de todo aquello que viene y se revela en contra de la ley que Dios establece en nuestros corazones. No solamente podemos decir que la iniquidad produce en mi vida insensibilidad hacia Dios, sino que en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 2, Dios dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Wow. La iniquidad en mi vida, esa práctica constante, recurrente de pecado, produce una separación entre Dios y yo. Ese pecado que cometemos, y es curioso porque hacíamos una comparación en uno de nuestros sermones y decíamos que por alguna razón los cristianos entendemos que venimos con una especie de antivirus. Un antivirus es un sistema que ponemos a la computadora para cuando abrimos algún archivo que trae un virus, que trae una infección, el antivirus lo elimina. Nosotros pensamos o entendemos o mal creemos que cuando venimos a Cristo tenemos un antivirus en contra del pecado y que podemos mentir, podemos engañar, podemos dañar, podemos maltratar, podemos pecar y que eso automáticamente en nosotros borra la consecuencia de ese pecado. La verdad es que aquel, sea quien sea, sin importar su posición, cuando peca delante de Dios y no confiesa su pecado y se arrepiente y se aparta, ese pecado en algún lugar queda escrito. No se desvanece, no se desaparece. Miremos lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, versos 1 al 3. Dios, hablando del pecado y la iniquidad de su pueblo, dice: el pecado de Israel escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en las tablas de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Mi pueblo peca como por encargo, sus jóvenes no se olvidan de pecar. Wow. Dios está hablando acerca de cómo el pecado y la iniquidad practicada en su pueblo y el pecado no confesado, tarde que temprano, Daniel, tarde que temprano trae consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, leímos en Isaías capítulo 59 cómo Dios habla de que el producto, el resultado, la consecuencia inmediata de la iniquidad es separación de Dios, es división de Dios. Es por eso que las personas, en vez de aumentar su pasión por Dios, disminuye. Vemos cómo más y más las personas dentro de las congregaciones no tienen pasión por Dios. Se hace tan difícil lograr poner el pueblo unido en alabanza y que las personas puedan venir delante de la presencia del Señor y quebrantarse y llorar su pecado. Y es la consecuencia del efecto que causa esa semilla de pecado que hay en mí, que se llama iniquidad. Eso va creando en mí un caparazón, va creando una concha que me hace indiferente, que me hace un ser apático a la presencia de Dios. Y eso hace que poco a poco se vaya apagando en mi vida la llama y la pasión por Dios. Es peligroso. Porque la iniquidad no necesariamente tiene que producir pecado en grandes cantidades para empezar a causar efecto. Si miramos lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, su verso 30, la Biblia dice: por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será más la iniquidad causa de tu ruina. En otra palabra, el pecado de iniquidad hace que a mi vida venga ruina. Pastor, dirían algunos, creemos que usted está equivocado. Ya somos cristianos, ya estamos en el Señor, somos lavados por la sangre de Cristo. No hay manera que a mi vida venga maldición porque tengo un escudo que me protege contra las maldiciones. Yo rechazo eso.
Yo estoy protegido contra alguna maldición cuando mi vida mantiene el estándar espiritual que la palabra de Dios me demanda. Pero aún siendo cristiano, aún yo salte y brinque y hable lengua y se me erice la piel, si mi vida no está en santidad delante de Dios, mi mente es un campo abierto para que venga de la presencia de Dios juicio y maldición. ¿Cómo? Aquí la Biblia lo dice. Que no sea más la iniquidad causa de tu ruina. Entonces significa que hay muchas personas que están en las congregaciones llamándose iglesia de Cristo y están en ruinas, separados de Dios, están enfermos físicamente, sus matrimonios están destruidos, no tienen pasión por Dios, vienen al culto prácticamente arrastrándose, y el problema es fruto de la iniquidad en su corazón. El pecado no confesado. Miremos 2 Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, y se apartaren de ellos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Decíamos que esa palabra tierra tiene dos connotaciones. Puede ser el lugar donde yo vivo, puede ser mi nación, puede ser mi edificio, puede ser mi vecindario, pero también puede ser mi corazón. Significa que la consecuencia inmediata de la iniquidad en mi corazón va a traer muerte, va a detener la bendición de Dios, va a ser motivo de enfermedades y va a ser motivo de ruinas. No dejemos que nuestro corazón nos engañe. No miremos solamente la parte externa. Es tiempo de comenzar a mirar lo que eso está produciendo en mí. Ok, ya hemos hablado del problema, ¿verdad? La segunda pregunta era, ¿cómo podemos controlar los efectos de la iniquidad en nosotros? Bueno, yo pienso que un paso importante primero sería reconocer que tengo problemas. Porque querrámoslo o no, esa iniquidad la heredamos no solamente de nuestro padre Adán, sino de nuestros padres. Es impresionante, y yo he hecho análisis y he hablado con personas y he hablado con diferentes personas de cómo hay paralelos gigantescos en cómo fue la actitud de mi padre y cómo la mía. ¿Por qué? Porque la iniquidad que yo heredé de mi padre Adán, ese espíritu inicuo que visitó a mi papá me va a visitar a mí, y si yo no tomo medida visitará a mis hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto no estoy diciendo que yo heredo el pecado de mis padres, no, tenemos que estar claros. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 18 versículo 20, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. En otra palabra, yo no voy a pagar consecuencias por el adulterio de mis padres. Ahora, yo no heredo el pecado de mis padres, pero heredo la semilla de iniquidad de mis padres. Y si yo no tomo medida para controlar ese efecto en mi vida, en la mayoría de casos, un padre alcohólico, hay mucha posibilidad que su hijo vaya a caminar el mismo camino. ¿Por qué razón? Pero ¿cómo eso es posible? Bueno, si tú puedes heredar la diabetes de tu padre, ¿por qué no puedes heredar la iniquidad de tu padre? Entonces, son rasgos generacionales que debemos de tomar en consideración. La Biblia nos habla claramente que la única medicina eficaz para controlar los efectos, el arrastre, porque el problema es que el pecado de iniquidad arrastra a la persona, lo encarcela, lo enmarca, lo ata. Podemos ver al salmista diciendo en el libro de los Salmos, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. El hombre se sintió encarcelado por el pecado de su iniquidad. Dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces, la consecuencia inmediata de la iniquidad en mi vida, de un pecado no confesado, de un pecado del cual yo no me he apartado, el resultado primario de la iniquidad en mi vida, separación, división, ruina, enfermedades, maldición. La palabra nos dice claro, primero tenemos que reconocer que tenemos este problema. Porque muchas personas no quieren ni siquiera reconocerlo. No, yo estoy bien delante de Dios. Oye, de este problema realmente, Daniel, todos somos culpables. Todos somos partícipes de este problema. Aquí no solamente vemos parte de la solución. No. Ningún ser humano, por santo que llegue a ser, por alto que llegue a ser su nivel de santidad, puede librarse de los efectos de la iniquidad. Y eso es impresionante. No importa qué tan alto llegue en su nivel de santidad, nadie es libre del efecto y del poder que ejerce sobre su vida la iniquidad.
como una semilla absorbiente, destructora dentro de su ser. En cada célula, en cada átomo, en cada molécula de su cuerpo está impregnada esa semilla de iniquidad que constantemente se revela y se tuerce delante de Dios. Bueno, primero es reconocer que hay un problema. Segundo, si se humillare mi pueblo. Necesitamos dejar de venderle ilusiones a las personas. Necesitamos dejar de venderle falsedades a las personas. Cuando la gente viene a las congregaciones, conviértete a Cristo, tendrás paz, alegría, gozo, fuego. Todo eso está bien, pero solamente es la mitad de la verdad. Necesitamos empezar a decirle a las personas, tiene que haber un arrepentimiento. La Biblia establece claro que el arrepentimiento, según Dios, produce tristeza. La tristeza produce arrepentimiento. Las personas tenemos que empezar a sentir dolor y vergüenza y pesar por el pecado que hemos cometido delante de Dios y venir a los altares y llorar nuestros pecados y llorar nuestra iniquidad. Y no solamente la nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestros esposos, la de nuestras congregaciones, la de nuestras naciones, y humillarnos. Entonces Dios oirá desde los cielos, perdonando nuestros pecados, dándonos fuerzas para tomar control sobre nuestra iniquidad y sanará nuestra tierra. Estamos hablando de un tema del Antiguo Testamento. Bueno, quizás no tanto. 2 Timoteo capítulo 2 verso 19. Pablo dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce Dios aquellos que son suyos y apártese de toda iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Esto no es un problema solamente de Adán, ni de Moisés, ni de Josué, ni de Pablo. Es un problema de todos. El ignorarlo no resolverá el problema. El escuchar predicaciones motivacionales que te elevan, que te llevan, no resolverá tu problema. Tiene que haber un tiempo de arrepentimiento. Tiene que haber un tiempo de humillación. Tenemos que volver al altar y reconocer y pedir perdón. Y pedir la intervención sobrenatural del Espíritu Santo, que es el único poder, es la única fuerza capaz de controlar el dominio y el arrastre poderoso de la iniquidad. Pero qué bueno que servimos a un Dios que conoce nuestro entrar, nuestro salir, que tiene misericordia, que es un Dios de nuevo comienzo, que es un Dios que siempre está dispuesto a caminar contigo. Solución: arrepentimiento, humillación, constantemente mantenernos delante del Señor, buscando su rostro y creciendo espiritualmente. Muchas gracias, pastor. Realmente estas palabras desafían nuestras vidas a un cambio extraordinario y necesario. Amados amigos y hermanos, gracias por su sintonía y esperamos que esta serie les siga siendo de mucha bendición en sus vidas. Se despide de ustedes su anfitrión Daniel de León. Dios les bendiga y hasta la próxima semana.